Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 1 de mayo del año 2020. Es una celebración del Día Internacional del Trabajo en unas condiciones verdaderamente extremas, difícil para los trabajadores especialmente, pero es una celebración que también concluye una semana de actividades, de debate, de discusión sobre qué vamos a hacer con la reapertura de la economía dominicana y la protección de los ciudadanos con el tema del COVID-19. Al día de ayer, el ministro de Salud Pública informó que había 6.972 casos de coronavirus en República Dominicana. Hubo un aumento de un día a otro de 320 nuevos casos y llegó a 301 el número de personas fallecidas. En el día de ayer también el presidente de la República, Danilo Medina, emitió el decreto de continuidad de la cuarentena hasta el 17 de mayo, es decir, desde este 1 de mayo hasta el día 17, domingo, son 17 días, que es lo único que le aprobó el Congreso Nacional al presidente en la continuidad de la cuarentena de República Dominicana. Eso implica que ya los sectores productivos, los sectores empresariales, los grupos de economía popular y de informales de la economía, como comercios, talleres, restaurantes, gomeros, distribuidores de vehículos, comienzan a reabrir sus puertas. Nos tocó ayer hacer un recorrido por amplios sectores de la capital y hemos visto que muchos comercios tienen sus puertas abiertas, algunas semiabiertas, algunos colmados y lugares tienen una puerta abierta en donde entra y sale un público controlado, pero ya las actividades comienzan a hacerse abiertamente no digamos en violación de la disposición del gobierno, sino tratando de mantener un servicio que todo el mundo también lo está reclamando. Sí, Barbero, mantener Fausto, mantener un servicio, una disponibilidad para su público, pero al mismo tiempo sobrevivir, porque vamos a poner el ejemplo de un colmado, que es un negocio de mucha evolución, entra y sale la gente, compra cosas al menudeo. Ese comercio necesita ingresos porque paga un local, paga electricidad, paga empleados, en muchos casos, si está formalizado todo, paga la seguridad social, paga impuestos. Entonces, no puede simplemente cruzarse de brazos. Los colmados más o menos quedaron operando porque son negocios que venden alimentos. Se le controló mucho de las bebidas en ciertos sectores. Pero también tenemos negocios, por ejemplo, como los salones de belleza y las peluquerías, ¿verdad? Que se han visto muy afectados. Han optado muchísimo, yo no sé en tu caso, los peluqueros, con llamar a los clientes que de confianza y decirle, mire, yo puedo ir a domicilio o venga por aquí discretamente, vamos a abrir una puerta, porque ya no resisten. Igual los talleres de ebanistería, las personas que fabrican muebles, que trabajan la madera, los pequeños negocios de electrodomésticos han estado clamando también lo de repuesto, lo de ventas de goma, que no resisten ya. sí, ciertamente. El gobierno tiene el plan, esto lo publica Diario Libre hoy, que de comenzar a abrir la economía a partir del 11 de mayo. Y los primeros sectores que abrirían serían los distribuidores de vehículos, los talleres y los pequeños negocios. Y se espera que la apertura de los comercios se haga antes del Día de las Madres, para que haya una potenciación mayor de la actividad económica. Uno obviamente tiene que pensar que el Día de las Madres, como cualquier otra celebración, como el 1 de mayo, es completamente diferente este año, en esta época, que cualquier otro año anterior. Tú planteas, por supuesto, que la economía tiene que activarse porque la gente necesita hacer actividades y porque en muchos casos hemos llegado al extremo de agotar toda la existencia y porque también en muchos otros casos quienes viven
sobre todo de las remesas, y cuando tú pasas por la avenida Abraham Lincoln, tú te das cuenta en donde está el lugar ahí de centro de remesa de Víctor Méndez Capellán. Bueno, pues Vimenca. Vimenca, tú ves la gran actividad que hay en ese lugar, parqueadores, mucha gente moviéndose, llegando, saliendo, vehículos, el lugar permanentemente ocupado, la avenida en ambos Claro carriles. que Vimenca opera varios negocios, Fausto, ahí, porque ellos tienen un call center que es de los más activos, tienen un Pero banco como tal y tienen otros negocios también. precisamente, pero la actividad es fundamentalmente la remesa. Ahora, las remesas se han reducido aproximadamente un 30%. Entonces, obviamente, todo el mundo está necesitando y hablando de la necesidad de comenzar a retomar las actividades. Claro, no es que el coronavirus no represente un riesgo, un peligro y que no se tomen medidas de protección. Ya la gente comenzó a tomar medidas de protección. Cada quien tiene una mascarilla, cada quien se está moviendo, hay choferes de carros públicos que están operando, hay actividades comerciales que se hacen en todas partes, se están haciendo pescaderías abiertas. Tú te encuentras con, obviamente, muchos negocios que están en actividades. Hasta la funeraria Blandino estaba abierta ayer, Gustavo. De manera que Bueno, esos son creo que, unos servicios que nunca cesan, aunque se han reducido por la situación, ¿verdad? Pero lamentablemente siempre la gente pierde un ser querido. bueno, la otra cosa es que el gobierno igualmente ha extendido este periodo de cuarentena, resistiéndose a cualquier tipo de convocatoria del gobierno a la unidad nacional. El presidente Danilo Medina apeló ayer a la unidad para la recuperación de los sectores productivos, pero los partidos de oposición, el comercio, la banca, el sector empresarial, todo el mundo le planteó al gobierno la necesidad de la unidad nacional, de la concertación de actividades conjuntas. Jonathan Liriano, un joven de la oposición, estuvo en una entrevista contigo y él decía que una de las cosas que verdaderamente llama la atención es que existe un tipo de organización popular en los barrios, existen las iglesias, los centros comunitarios, los grupos, las asociaciones de madres, los clubes organizados en todo el territorio nacional y nunca fueron convocados por el gobierno para poner en práctica, por ejemplo, una política de realización de pruebas, pruebas de detección del coronavirus. Ya se dijo que en el Y caso para de la San distribución de las ayudas también, Fausto, de manera más transparente. Bueno, el gobierno ha tenido que recurrir a horas de la madrugada para distribuir las ayudas y no es posible que esto se haga de ese modo. El gobierno debía utilizar las redes existentes. ¿Por qué no lo hizo? ¿A qué se debe? Realmente es extraño que se hable de la unidad nacional y no se practique, no se ponga en práctica un programa que incluya a los ciudadanos que tienen deseo e interés de colaborar. Creo que son elementos inexplicables que cuando se haga la historia de este confinamiento, uno de los más largos que hemos tenido, probablemente el confinamiento más largo que hemos tenido en la historia de la República Dominicana, y obviamente ya hay escritores y hay personas que comienzan a hablar un poco de esta historia, pues vamos a tener que contar cuál ha sido esa cerrazón y esa inexplicable conducta Sobre del todo, Fausto, en un gobierno. momento en que no solo los políticos han dicho, mire, estoy aquí a disposición, las universidades han estado, tanto la estatal ha estado emitiendo propuestas diciendo vamos a reunirnos, las universidades privadas, académicos en particular, hubo un grupo ya hace casi un mes de cerca de 200 o más de 200 profesores de la UAS que imparten clases en la UAS y en otras universidades que dijeron, señores, hay que reunirse, que todos los especialistas aporten en las diversas áreas. Las propias universidades construyeron, por ejemplo, equipos para auxiliar en la respiración a los enfermos. No sé qué tan serio se tomó ese aporte, lo hizo INTEC, lo hizo la UAS, lo hicieron otras. O sea, hay una disposición, los empresarios, desde los más importantes, los más grandes,
hasta los medianos. O sea, hemos visto la AIRD, CONEP, la Asociación Herrera diciendo aquí estamos, esas asociaciones del Cibao. Uno no sabe qué tanto se les ha escuchado, si se les ha llamado. O sea, es como extraño. O sea, por un lado la sociedad estuvo dispuesta, ha estado dispuesta siempre, vamos a sentarnos, vamos entre todos a tratar de buscar una propuesta de conjunto, y a eso ha caído como en el olvido, no sé. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Sí. Bueno, por otro lado, Gustavo, hay que poner atención a la Junta Central Electoral. El tema electoral, vinculado con el COVID, por supuesto, sigue siendo un tema de interés. Esta semana la Junta sostuvo encuentros o reuniones para explicar procedimientos y cambios en su cronograma de trabajo con los partidos políticos. Hay que entender que la Junta Central Electoral está combinada, tienen presión muy fuerte de todos los partidos políticos que han estado reclamando un trabajo que debe retomarse con miras al proceso electoral del 5 de julio. Yo no sé, parece que hay algunos sectores especialmente vinculados al gobierno que entienden que sería un crimen realizar las elecciones el 5 de julio, que esto sería como llevar a una especie de caso parecido al de Puerto Plata a los ciudadanos que decidan acudir a votar, y que supuestamente aquellos partidos que estarían reclamando que se hagan las elecciones serían los responsables de la tragedia que se volcaría sobre la sociedad dominicana. Y hasta incluso mencionan el caso de las elecciones del 15 de marzo, que fue una irresponsabilidad y que eso no debió haberse hecho porque eso expandió el virus en el caso dominicano. Y nos coloca en condiciones superior como país con mayor cantidad de contagios, con muchos otros países de América Latina, con la gran cantidad, digamos, de países de América Latina. Obviamente Chile, por ejemplo, tiene muchísimo más contagiados que República Dominicana, pero tiene menos de la mitad de las personas fallecidas. Eso obviamente que va a depender muchísimo de factores históricos, culturales, de cómo se han utilizado los procedimientos para hacerle frente médicamente al virus, cómo se ha evitado. Depende de la calidad de los sistemas de salud pública que se tenga y no necesariamente de ese componente de carácter político que implicaría que no debíamos realizar elecciones hasta que no haya seguridad. Yo creo que es verdad que se mantiene esa postura, yo digo tosuda, Fausto, pero yo creo que está perdiendo cada día más fuerza, porque yo no creo que pueda ya revertirse el proceso electoral a estas alturas. No solo es una obligación, no solo es una responsabilidad de la Junta y de las instituciones del Estado, ¿verdad? Continuar los procesos institucionales, y las elecciones es un proceso importante. El gobierno termina el 16 de agosto, sino que sectores importantes de la sociedad han dicho, sí, bien, tratemos de que no se expanda más esta enfermedad, curemos a nuestros enfermos, tomemos la medida de precaución, pero cumplamos con esa responsabilidad. Y si, como tú dices, ya la propia sociedad poco a poco ha ido asumiendo un proceso de apertura paulatina, incluso con cuidado, la propia gente que ha abierto, semiabierto un pequeño negocio, toma previsión. Entonces, se puede votar tomando la previsión del lugar. Entonces, yo creo que eso, aunque hay gente que se empeña en decir, no, vamos a posponer, ya será muy difícil que logren, que se pospongan estas elecciones del 5 de julio. Pero yo he hablado con algunas personas sobre estos temas y uno dialoga y escucha. Hay quienes dicen, bueno, si yo fuera el presidente de la República, yo estaría interesado en que las elecciones se realicen cuanto antes.
porque lo que viene sobre la economía dominicana y lo que estaría quedando para el nuevo gobierno serían muchos problemas más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Porque en el caso de la economía, cuando tú hablas de que va a haber un deterioro de, qué sé yo, que va a caer el Producto Interno Bruto, tú dices en un 8%, como se acaba de dar un informe preliminar en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el caso de República Dominicana, que el PIB va a decaer un 8%. Bueno, pues lo que hay que hacer es calcular que eso va a ser el doble, probablemente el 16 o el 20 anualizado. Por tanto, las recaudaciones del gobierno al mismo tiempo se van a reducir Van a significativamente. mermar, obviamente. La recuperación de la economía no va a ser, como hemos dicho hace un momento, nada fácil. Sectores como el turismo va a requerir de mucho tiempo para recuperarse y no va a depender de nuestra capacidad y de la disponibilidad del sector hotelero dominicano y de los restauranteros y de los que realizan actividades colaterales alrededor del turismo. Es No, que es un eso va a entorno de depender crisis mundial, de Fausto. los países que emiten turistas que vienen a República Dominicana, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Rusia. Entonces, obviamente, esto no va a ser una tarea fácil para el gobierno que venga. Por tanto, Danilo y su equipo de gobierno, que ya saben que concluyen, han hecho un gran esfuerzo y han promovido a Gonzalo Castillo, pero el que sea que gane las elecciones, sea Luis Abinader, sea Leonel Fernández, sea Gonzalo Castillo, va a tener que concentrarse y realizar un gobierno para que no le caiga todo el mundo encima. Mira, Por tanto, ya el eso, próximo gobierno, Fausto, va a tener que hacerse a la idea, y ojalá que la gente se haga a la idea de que va a administrar dos cosas, crisis y escasez. Porque ayer mismo hablaba con un productor que me está diciendo, ¿sabe cuál es la situación del campo dominicano? Porque se han caído sus dos mercados. El mercado del turismo, ¿verdad? Que compraba todas las frutas, las cosas, y Haití. Entonces, para muchos productores, me contaba del caso que ahora hay muchas batatas, buenas batatas en algunos campos del Cibao, que lo que están haciendo, los que no son dueños de grandes predios, que pueden negociar con alguien que tiene camiones para venderle en la misma plantación a tal precio, barata. Pues. Lo que están haciendo mucho es pasándole las rastras de los tractores, porque les es más económico provocar una especie de escasez para que los precios suban un poco, si una parte la están destruyendo, y preparar tierra para las próximas cosechas. Parece egoísta y absurdo, pero esa gente no está contando de verdad con ningún auxilio de nadie. Entonces, me preocupa que aquí después merme incluso la producción. O sea, el gobierno que viene tendrá que enfrentar crisis y escasez. bueno, la otra cosa sería que haya algún temor de represalia, de persecución, de investigación de casos que han sido puestos en entredicho, digamos, como, qué sé yo, por ejemplo, el caso de Punta Catalina, y que haya procesos judiciales que puedan representar una inseguridad para los 8 años de administración que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina. Bueno, pues de todos modos, lo que tienen que hacer es que todo se ha hecho de manera transparente y que se investigue y contratar abogados y defenderse. Pero no puede ser que lleguemos a una situación extrema de riesgo institucional o de crisis institucional en la que no sea posible que un nuevo gobierno asuma regularmente la alternancia que ha sido tradicional en República Dominicana desde que se inició la democracia con la caída de la dictadura de Trujillo, por Dios. En esto, la crisis que viene sobre República Dominicana es una crisis derivada fundamentalmente del coronavirus. Es decir, este virus ha puesto en entredicho todos los procesos productivos de aumento de turistas que vengan a República Dominicana, de desarrollo institucional, de reducción de la pobreza, de revolución educativa. Todos esos procesos
están en Mira, entredicho. todavía el impacto, el alcance del impacto de esta crisis, acaso se pueda vislumbrar todavía, porque hay que pensar en el contexto nacional, pero también el internacional. Uno no sabe en qué va a derivar todo esto, qué pasará en la región, qué pasará en el mundo. Quién sabe lo que pueda venir. Entonces, es una situación sumamente delicada. Yo incluso dudo que aquí el próximo gobierno se embarque de inmediato sus autoridades a impulsar procesos de investigación judicial. Yo creo que se le va a complicar demasiado la cosa como para poner atención en tantos temas al mismo tiempo. Me parece que no será tan fácil. Así es. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Gracias por continuar con nosotros. Mientras los gobiernos locales, Gustavo, han estado asumiendo el mando, especialmente los del Partido Revolucionario Moderno, que tienen 81 alcaldías. Ayer se anunció que el alcalde de La Romana dio un paso político importante. Fue electo por el Partido Reformista y una alianza en la que estuvo el Partido Revolucionario Moderno y partidos de la oposición, y sencillamente dieron el paso al Partido de la Liberación Dominicana. Dos alcaldes fueron los que dieron este paso. Ese se llama Tony Adames. Ambos del Partido Reformista. Pero además el gobierno ha estado, óyeme, quien asistió fue Gonzalo Castillo y Temístocles Remontaz a juramentar a esos dos nuevos PLDistas. Pero además, esta semana, Gustavo, también hubo un discurso de Margarita Cedeño, igual que la pasada semana que hubo un discurso de Margarita Cedeño, aparte de los discursos que da el ministro de Salud Pública y el que está dando cada vez con más frecuencia Gustavo Montalvo, que es un rol importante, político, el que está jugando Gustavo Montalvo como cabeza de las acciones del gobierno, conjuntamente con la presidencia, por supuesto. De la llamada comisión ampliada también. De la comisión ampliada, y todo esto tiene una repercusión política. Yo creo que a Margarita Cedeño, como jefa de la política social del gobierno y como la tarjeta Solidaridad y todos esos programas, la están visibilizando mucho más, porque ella sigue siendo vicepresidenta de la República, pero al mismo tiempo tiene la condición de ser candidata vicepresidencial con Gonzalo Castillo. Pero ella tiene también una imagen que ha sido mercadeable para el PLD, ¿verdad? Tiene más facilidad de comunicación que el propio Gonzalo. El propio Gonzalo y su gente admiten eso. Y por eso yo pienso que la utilizan y para tratar también de presentar realizaciones. El gobierno está empeñado en presentar realizaciones en el manejo de esta crisis. Es un poco lo que hace también Gustavo Montalvo, y a ella la ponen, ¿verdad? Que maneja un programa que es sensible sobre todo para la gente que no tiene grandes recursos. La gente... Pero se ha ido achicando, se ha ido reduciendo el marco, digamos, de actuación del gobierno. Es más, no, porque ahí hay un tema de gente disgustada que no le ha llegado, toda esa cosa, lo que decíamos que denunció Jonathan Liriano. Mira, sobre el alcalde Tony Adames de La Romana, que se pasó a Gonzalo junto con un alcalde de un distrito municipal de Elías Piña y otra regidora. Hay que decir que yo no creo que esa sea una buena adquisición, porque Tony Adames tiene procesos pendientes por corrupción y ya había sido condenado. Es una persona que tuvo problemas incluso que los propios reformistas en un momento, o sea que los reformistas se dividen mucho. Había un bando que lo acusaba y todo. O sea, yo no sé si eso es para celebrar del lado de Gonzalo o para lamentar, porque yo no creo que le aporte gran cosa, aunque dicen que es un tipo muy popular, muy populista, ¿verdad? Él tiene un programa constante que se llama Tony con el Pueblo en televisión La Romana, y es dueño de un canal incluso. Eso por ese lado. Por el lado de Luis Abinader, él adquirió también otro grupo de PRDistas que siguen abandonando a Miguel Vargas. En este caso hubo un diputado y varios dirigentes más que se juramentaron ya para apoyar la candidatura de Luis Abinader. Y Tony Adames, además, en el caso de Gonzalo, hubo también una versión, no se ha confirmado, que supuestamente le he dicho que no se había ido, que no.
como que eso no estaba seguro. Pero se juramentó, estuvo la foto y todo, ¿no? Pero esa no es una buena adquisición, ¿no? No, porque una persona cuestionada moralmente, o sea, es verdad Pero que tú aquí parece que nada importa, pero caramba, sabes que en campaña cualquier cosa puede ser utilizada para promoción. óigame usted, Gustavo, vamos a escuchar el reporte que los tiene Máximo Laureano desde vamos Santiago con y Máximo. Y ya despedir. nosotros nos veremos el lunes. Ya el lunes estaremos ya más de cerca. Así es, sí. Muchas gracias por la compañía. Este jueves se llevó a cabo la tercera versión de la reunión virtual convocada por Marcha Verde y otras organizaciones sociales de Santiago. Participa Asociación para el Desarrollo, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago y también profesionales independientes que se suman a la búsqueda de soluciones presentando propuestas a fin de ayudar en esta situación del coronavirus. En este debate se ha puesto de manifiesto la petición de la transparencia. Se le ha pedido a la alcaldía transparencia con el uso de los recursos, ya que hace algunos días los regidores y regidoras aprobaron al Ayuntamiento de Santiago un periodo especial, un estado de emergencia de 3 meses. Entonces, Marcha Verde está diciendo todo cuanto se compre, todo cuanto se gaste en aras de ayudar a esta crisis sanitaria, tiene que estar transparentado. En otro orden, el Partido Revolucionario Moderno sigue con un tranque en la circunscripción 1 de Santiago. No encuentra cómo finalizar esta boleta porque se reservaron muchas candidaturas y entonces tienen que darle prioridad a aquellos precandidatos que ganaron en las primarias del 6 de octubre del año pasado. Hay un tranque que uno no sabe todavía en qué va a parar. Tami Colón había sido afectada porque luego de aparecer como candidata no aparecía su nombre, o aparecía su nombre y no aparecía su foto. El Tribunal Superior Electoral emitió un fallo en el que establece que tienen que inscribirla de manera regular como candidata. Fuerza del Pueblo, partido que dirige Leonel Fernández, la dirigencia local en Santiago está haciendo un llamado a Corazán. Denuncian deficiencia en el servicio del agua, pero sobre todo que la calidad del agua no es óptima, sobre todo en una época donde la gente necesita mucha agua. Hay muchos sectores sin agua y la gente de Fuerza del Pueblo está haciendo un llamado a Corazán para que ponga atención a esa situación. Sigan con los temas de Acento TV.